Entonces, bueno, como John dijo, yo les voy a hablar un poco sobre la distribución del Sambo Ateles Belzeut en el norte de los Andes de Colombia. Eh, digamos que este trabajo sale un poco de una publicación que sacamos recientemente, es una nota corta en la que se extiende el rango de distribución para esta especie en el norte de los Andes de Colombia. Y bueno, yo les voy a contar un poco como el contexto de dónde salió este trabajo, de dónde salió como esta nota corta, no solamente en el contexto de la investigación, de los datos que obtuvimos, sino también un poco más vivencial y también en el ámbito pues, de conservación para esta especie. Entonces, el Sambo Ateles Belzeut, bueno, se conoce más comúnmente como mono araña de vientre blanco, se conoce como el Sambo, particularmente para esta región del país de la cual les voy a hablar. No sabemos por qué le dicen así, así lo llaman las comunidades. Es un primate neotropical de gran tamaño, su peso oscila alrededor de los 10 kilogramos, es de los primates neotropicales más grandes. Es frugívoro, casi que estricto o especialista, el 85% de su dieta se compone de frutos, tiene una preferencia fuerte por frutos que son capsulares, arilados, es decir, frutos carnosos, preferencialmente maduros, y que tengan alto contenido de lípidos y azúcares. Digamos que esta composición importante de frutas en su dieta lo hace una especie que es clave para los diferentes ecosistemas boscosos en los que se encuentra, pues porque cumple el papel de ser un sembrador del bosque, porque dispersa las semillas. Entonces, un aspecto muy importante, digamos, en cuanto a la dispersión de semillas es que al ser un primate de tamaño tan grande, pues va a dispersar frutos que otros primates de tamaño más pequeño u otros frugívoros más pequeños que él no lo pueden hacer, como son frutos, bueno, de tamaño muy grande, pero también frutos que tienen cáscara o exocarpo rígido. Es súper importante, estas especies cumplen un papel súper importante en los ecosistemas de bosque, porque son dispersores de semillas y en especial porque pueden consumir frutos que frugívoros de un tamaño más pequeño no lo pueden hacer. Entonces dispersan semillas de frutos que son mucho más grandes y que tienen exocarpo duro, o sea, cáscara dura. Entonces, otro aspecto súper importante sobre esta especie y sobre sus congéneres, es decir, todos los monos araña del género Ateles, es que tienen un sistema social de fisión-fusión. Esta es un sistema social que comparten con los chimpancés del género Pan. ¿Y en qué consiste esto? Es que tenemos una población de estos monos dentro de un bosque y esta se va a dividir dentro de subgrupos que son más pequeños. Y a lo largo del tiempo estos subgrupos van a cambiar de composición y de tamaño. Entonces, en diferentes momentos del año vamos a encontrar grupos que son más grandes y más cohesivos o grupos que son más pequeños y más dispersos. Y otra característica muy importante de este sistema es que los machos son filopátricos, es decir, los machos se quedan con su grupo, con su grupo familiar. En cambio, las hembras son las que migran una o más veces a lo largo de su vida entre los subgrupos. Es decir, si yo hago un análisis genético del parentesco entre los miembros de un subgrupo, voy a encontrar que los machos son hermanos, primos o hijos, unos entre otros, mientras que las hembras seguramente no van a tener ningún parentesco entre ellas. Y este sistema social de fisión-fusión, responde a, digamos, dos presiones comunitarias y también como de recursos. Entonces, lo primero es el recurso alimenticio hace una presión súper importante sobre este sistema porque cuando los ciclos fenológicos del bosque en la producción de frutos, cuando la producción de frutos es muy baja, los grupos son más pequeños y más dispersos. Entonces se cree que esta es una estrategia que le permite a estas especies evitar la competencia intraespecífica y dentro de los grupos por el alimento. Y lo otro es que, bueno, grupos más grandes y más cohesivos evitan la depredación. Entonces son como esas dos presiones modelando esto. Otra característica importante de estas especies es que su hábitat preferido son bosques maduros, muy estratificados, o bueno, bien estratificados, que estén poco intervenidos. Entonces, teniendo en cuenta todas estas características, esta especie está categorizada como en peligro por la IUCN, principalmente por dos cosas. Uno, por la pérdida de hábitat, que
bueno, ahorita lo vamos a ver cuando hable de la distribución, la pérdida de hábitat pues afecta un montón estas especies porque, digamos, se ha visto que en ecosistemas que son medianamente alterados la densidad poblacional baja, pero en ecosistemas donde están muy intervenidos hay una extirpación completa de estas especies, o sea, no dejan de existir. Y la otra principal causa de su condición crítica, bueno, en peligro, es la cacería, bien sea por comunidades campesinas o indígenas que pues tienen este medio de obtención de proteína animal, pues porque este es un primate muy grande, muy apetecido, y lo otro es pues por el mercado de mascotas silvestres. Y bueno, algo que intensifica un montón como esta condición vulnerable de estas especies es que tienen un ciclo de desarrollo supremamente lento. Las hembras alcanzan su edad reproductiva entre los 7 y los 9 años, es decir, empiezan muy tarde a reproducirse. Y lo otro es pues que el cuidado parental es extendido y por ende el periodo entre cada nacimiento puede ser entre 30 y 36 meses. Entonces es un ciclo de vida, bueno, un ciclo de desarrollo supremamente lento. Entonces, algo también que es súper interesante y tal vez un poco enigmático es la distribución de esta especie, que como lo pueden ver es discontinua. Entonces tenemos unas poblaciones que están en el piedemonte oriental, en la cordillera de los Andes en Colombia, y en el noroccidente de la Amazonía colombiana. Tenemos otras que están en el sur de Venezuela y en el norte de Brasil, y otras que están en la Amazonía ecuatoriana y peruana. Pero esta distribución que tenemos es discontinua. Entonces es como un enigma que es sobre esta especie. Entonces, en este contexto, digamos que fue que nosotros empezamos a trabajar con una población de Ateles Belzebuth en el norte de los Andes de Colombia, y pues bueno, les voy a contar un poco qué fue lo que hicimos y de dónde salió esta nota corta. En cuanto a la metodología, tenemos el área de estudio que es en el piedemonte de la cordillera oriental, en el piedemonte oriental de la cordillera oriental, en los municipios de Yopal, que es en Casanare, que es este puntico de acá, y en Boyacá, que es este de aquí. Entonces, estos ecosistemas son de bosque muy húmedo premontano, que están entre los 1100 y los 2200 metros sobre el nivel del mar. Tienen régimen de precipitación monomodal, llueve un montón en los meses de lluvia, que son de julio a más o menos octubre, y los meses de verano son como de noviembre a abril, algo así. Entonces, bueno, tenemos como este ambiente, y algo en lo que voy a profundizar más adelante es que el área de estudio estaba dentro de acuerdos de conservación voluntaria, que a rasgos generales son como acuerdos que tienen por medio de incentivos monetarios para que personas que tienen áreas de bosque dentro de sus predios dejen quietos esos bosques, no los intervengan, y digamos que fue dentro de estos predios que nosotros pudimos hacer este trabajo. Entonces, aquí están unas fotos, lo de la izquierda es en Yopal y lo de la derecha es en Paya. Entonces nosotros estuvimos muestrando estos bosques. Entonces, la caracterización de las poblaciones de Ateles Belzebuth, bueno, aquí está mi compañera Luisa, con ella estuvimos en Yopal. En 2018 implementamos una metodología de transectos lineales, intentar estimar densidades poblacionales de estas especies, y luego nosotros también estuvimos en Paya en el 2019, de enero a marzo, haciendo muestreos ad libitum. Y luego otro chico que se llama Sebastián Noza, que es de la Universidad de la Unitrópico, él estuvo haciendo tránsitos lineales en Paya desde abril hasta septiembre pues, de 2019. También hicimos entrevistas semiestructuradas a los campesinos de estas comunidades. Digamos que el objetivo era también intentar identificar como puntos que fueran interesantes para el muestreo, donde sabíamos que los podíamos encontrar a los ambos. Entonces les preguntábamos dónde los habían visto, hacía cuánto, el tamaño de los grupos, si nos podían decir más o menos la composición en cuanto al sexo y las edades de estos grupos. Y bueno, también ellos empiezan como a contarle a uno muchas más cosas. Por ejemplo, ellos hablaban de las vocalizaciones que podían escuchar de estos bichos, de
las plantas que podían comer. Entonces, digamos que era una dinámica como de obtener mucho conocimiento de ellos, porque pues para ellos estas poblaciones, digamos, para nosotros era algo nuevo, era una población que nadie sabía que estaba ahí, una población, digamos, que nadie sabía que estaba ahí, pero para ellos es súper normal, es como los han visto toda su vida ahí, por muchas generaciones. Los resultados que tuvimos fue, y esta es la parte triste, fue que en Yopal, en esos 3 meses que nosotros estuvimos, no obtuvimos registros visuales de Ateles Belzebuth. Y lo que nosotros creemos que sucedió fue dos factores muy importantes. Uno fue el trabajo con la comunidad ya fue muy difícil y hubo campesinos que, a pesar de que sus predios estaban en acuerdos de conservación, no nos permitieron entrar. O sea, habían muchas áreas, una gran área de bosque que nunca se pudo mostrar, que tal vez los bichos estaban ahí y nosotros nunca lo pudimos encontrar. Y lo otro es que cuando nosotros estuvimos mostrando allá, estábamos en época lluviosa y los ciclos fenológicos de este bosque durante la época lluviosa, la producción de frutos es súper baja. Entonces, pues digamos, suponemos que en general esto afecta a las densidades de las poblaciones de Ateles Belzebuth y por eso, digamos, esas densidades bajas hacen que los encuentros no sean tan fáciles. Pero sí registramos, o sea, sabemos que están ahí porque registramos llamados de larga distancia. Ahorita en unas diapositivas van a ver cómo son estos llamados. Registramos los llamados de larga distancia y la comunidad confirmó pues su presencia en la zona. Como lo digo, para ellos es como súper normal encontrárselos de vez en cuando cuando entran a los bosques, pues porque los bosques son muy importantes para estas comunidades porque ellos obtienen ciertos recursos de ellos. Y bueno, en Paya la historia es otra cosa. Ahí. Porque obtuvimos 56 avistamientos de subgrupos de Ateles Belzebuth en 170 hectáreas continuas de bosque. Esta foto ahí es de la primera vez que los vimos, fue muy chistoso porque estuvimos 3 meses en Yopal y cuando vimos que no estábamos obteniendo resultados dijimos como pues dejemos de mostrar acá y vamos a mostrar en otros acuerdos de conservación. Mi compañera y yo pues estábamos como en Yopal en calidad de tesistas y pasantes y nos fuimos para el otro lado pues como de voluntarias y en esta otra localidad en Paya, el primer día que estuvimos, a las 3 primeras horas de muestreo ya los habíamos visto. Entonces fue una cosa muy loca, realmente fue una experiencia súper emocionante. Yo creo que ambas lloramos cuando los vimos, fue súper bonito. Y bueno, encontramos grupos de 1 a 9 individuos y el tamaño medio de grupos de 3.8. Este coincide con los registros que se tiene de Ateles Belzebuth para bosques de tierras bajas como en Tinigua y la Macarena. Entonces acá hay otras fotos de los bichitos que podemos encontrar y aquí está un video, no puse el video grande porque no vale la pena porque era un intento fallido mío de enfocar la cámara, pero quería que escucharan una vocalización de alarma que a nosotros nos la describieron los campesinos como un ladrido de un perrito de bolso. Y a mí me parece que esa es una muy buena descripción. Este es un llamado de alarma cuando uno se acercaba, cuando hay un estímulo novedoso. Lo voy a poner, espero que se escuche. Bueno. Ok. A mí se me olvidó decir algo muy importante porque me los encontramos aparte de no haber entrado en los predios y que hubiera un efecto florístico ahí sobre la densidad de las poblaciones, que seguramente también hay efectos comportamentales y efectos comunitarios. Digamos, estos bichos están en simpatría con otras especies de primates y seguramente como zapallos que son los monos maiceros y seguramente la competencia por los recursos de frutos con otras especies al haber tan poca disponibilidad de frutos, pues también hace que las densidades sean aún más bajas.
y pues que el encuentro, la posibilidad de encuentro pues, sea mucho más baja. Entonces, aquí están los registros que encontramos para Teles Belzebut. Entonces, lo que ustedes ven bordeado en negro son los predios que están dentro de los acuerdos de conservación, que fueron los predios que nosotros muestramos. Los punticos amarillos son los registros que mi compañera Luisa y yo hicimos ad libitum a principio de año 2019, y los punticos en rojo son los que hizo después Sebastián en los transectos lineales. Un poco la discusión es que, ok, con este nuevo registro nosotros estamos extendiendo la distribución del Sambo a 130 kilómetros de los registros más al norte que se tenían. Y además estamos haciendo una expansión del rango altitudinal 500 metros. El registro más alto que se tenía era de 1.300 metros y ahora lo tenemos para 1.836. Pero digamos que simplemente genera más preguntas porque no sabemos cómo es que esta población está ahí. No sabemos si en algún momento estuvo conectadas con estas poblaciones que estaban más al norte y digamos después por procesos de fragmentación y degradación del hábitat, esta población quedó aislada solita. No lo sabemos, no sabemos. Y lo otro, pues es que, bueno, esto tampoco nos da muchas más luces para entender cómo es que las poblaciones andinas están conectadas con las amazónicas y cómo las amazónicas de Colombia están conectadas con las otras. Esto, pues como que por ese lado no va. Y bueno, entonces aquí está, este es el registro que nosotros obtuvimos, el cuadradito azul de la mitad. Y estas son las poblaciones más al norte que se conocían, pero realmente son registros supremamente viejos. Este que tenemos acá, que es de Cundinamarca, es del año 1923. Y este que es de acá, del Meta, es de 1956. Bueno, y por el otro lado, una incógnita que tenemos es que estos ángulos rosaditos que ven en la parte de arriba son poblaciones de ateles híbridos, la marimonda, el mono araña café. Esta es una población que está en Venezuela y esta es una población que se registró en Cúcuta. Y una incertidumbre sobre esto es que la biogeografía de las especies de ateles dice que las especies están separadas por barreras geográficas como montañas, como ríos, o que fueron separados por eventos paleogeográficos. Entonces, para ejemplificar acá un poco, digamos lo que se cree es que ateles híbridos está ahí, su distribución estuvo restringida al valle del Magdalena y se quedó aislado y sufrió un proceso de especiación porque lo aislaron las cordilleras de los Andes. Y, por ejemplo, ateles Belzebut y ateles Tamec, que es el verde, digamos que son especies que son hermanas, están súper emparentadas filogenéticamente y se cree que el tiempo en el que estas dos especies se separaron fue durante el Pleistoceno. Entonces lo que sucede aquí es que durante las glaciaciones del Pleistoceno que se contrajeron un montón, digamos, las cubiertas de bosque, entonces hubo un refugio por aquí donde se especió ateles Belzebut y un refugio por acá donde especió ateles Tamec y después ya con cambios climáticos pues cada uno expandió su distribución. Entonces aquí en este caso no vemos una barrera clara para las poblaciones que tenemos acá de la distribución de ateles híbridos y para la distribución de ateles Belzebut que tenemos acá. Y realmente no están muy separadas, son solamente como 200 kilómetros entre ateles Belzebut y ateles híbridos. Entonces no sabemos si estas poblaciones que están acá, de cada una de estas dos especies, pertenecían a poblaciones que eran muchas más grandes y que después por degradación fueron extirpadas, o si estos son como blancos de una ampliación de la distribución que no han entrado en una zona de contacto. Entonces, eran muchísimas preguntas con respecto a la distribución. Y más, ya específicamente hacia esta población, es que realmente no se conoce el estado de las poblaciones de ateles Belzebut en los Andes, en el norte de Colombia, y tampoco de los ateles Belzebut de las tierras altas. Y eso tiene unas implicaciones súper importantes para la conservación porque no sabemos cuáles son las adaptaciones, digamos, comportamentales y en cuanto a historia de vida que estas especies tienen para bosques de tierras altas que son súper diferentes, al menos en composición y en fenología, digamos, a los bosques que están en la Macarena o
o en Tinigua, que es donde se conocen bien estas poblaciones aquí en Colombia. Y, y también es muy importante porque bien se sabe que la región andina en el último siglo es una de las regiones definitivamente mucho más intervenidas en el país por la expansión de la frontera agrícola, por intervenciones mineras. Y eso como que simplemente genera mucha más preocupación para la conservación de esta especie. Entonces, digamos que continuar con la investigación desde las ciencias naturales para la conservación de estas especies es muy importante, en el sentido de que también hay que saber si digamos, el esfuerzo se debe focalizar hacia, digamos, unos parches de bosque, o si a la conectividad, si se debe hacer como en estos acuerdos de conservación o en otros sitios. Digamos que son preguntas que se deben resolver desde la investigación. Debemos conocer estas poblaciones para conservarlas. Entonces ahora, como en esta línea de la conservación, hablando un poco pues en esta línea, algo que es muy importante tocar es lo de las acciones de conservación que se están desarrollando. Entonces, ahora sí voy a profundizar en lo de los acuerdos de conservación voluntaria. ¿Qué sucede? Dentro de esta región del Piedemonte, de Casanare y de Boyacá, hay diferentes petroleras haciendo intervenciones, extracción de hidrocarburos. Entonces, ¿qué sucede? Ellos deben hacer acciones de compensación porque pues con sus proyectos ellos están pues interviniendo diferentes tipos de ecosistemas. Entonces deben el cierto porcentaje del proyecto, de las ganancias del proyecto, las deben invertir en conservar el mismo tipo de hábitat que ellos han degradado con su intervención en otro sitio. Entonces, por eso se crearon estos acuerdos de conservación voluntaria. Entonces, digamos que es un incentivo económico. Entonces, esta empresa de hidrocarburos paga a los campesinos que tienen bosque húmedo premontano dentro de sus predios para que ellos dejen quietos esos bosques. Y digamos que es una estrategia que fue muy interesante para la Asociación de Becarios de Casanare, que es la asociación, digamos, que gestiona este proyecto y con la que yo y mis compañeros pudimos trabajar. Porque, digamos, permitió conocer los bosques, hacer inventarios de biodiversidad, etcétera, pero también se vuelve en una estrategia que es poco sostenible porque ¿qué pasa cuando no haya dinero? Y es que estos acuerdos de conservación voluntaria pues tienen una fecha de vencimiento. Esa inversión solamente se hacía desde el 2018 a 2021, solamente eran 3 años. Entonces, en este escenario, como que la investigación desde las ciencias naturales es supremamente importante para hacer acciones de conservación, pero digamos que el tiempo apremia un montón, porque, digamos, no se puede esperar que se terminen de conocer las poblaciones para tomar como acciones de conservación, y más porque se necesita involucrar a las comunidades. Entonces, las comunidades son súper importantes en este caso, porque hay una relación directa y muy estrecha entre la conservación y el bienestar comunitario. Porque estas comunidades dependen mucho del bosque, son comunidades supremamente aisladas, que, digamos, el agua que llega a sus casas llega por una manguera que ellos traen de las quebradas que están en el bosque. Ellos cocinan con leña que sacan del bosque, ellos hacen sus casas con leña que sacan del bosque. Entonces, digamos que generar estrategias que hagan que estas comunidades estén mucho más apropiadas y entiendan como todo lo importante que es el bosque para su bienestar, pues son estrategias que se hacen urgentes, digamos. Y la Asociación de Becarios de Casanare ABC ahorita está trabajando con eso porque, digamos, Andrea, que ella es la directora del área de conservación y como la líder de todo este proyecto, ella también es bióloga, y todas las personas que habíamos participado en el proyecto teníamos una formación académica desde las ciencias naturales, y en nuestra formación como biólogos a nosotros nunca se nos da un instructivo de uno cómo debería trabajar con comunidades. Es algo en el que ninguna de nosotros tiene experiencia, o no muchas personas tienen experiencia. Entonces ahí empieza a haber un trabajo interdisciplinario con trabajadores sociales, con antropólogos, con comunicadores, que, digamos, llegan a estas comunidades
con el fin de, digamos, implementar otras estrategias que permitan conservar estos bosques y no solamente desde las ciencias naturales. Y bueno, entonces aquí el sambo cumple un papel súper importante porque es una especie supremamente carismática, genera mucha empatía en las comunidades. Yo recuerdo mucho que en algún momento don Iván, que fue uno de los campesinos que nos recibió en Yopal, él me decía que él sentía que cuando él veía un sambo era como ver un humano, pero en un cuerpo un poco más pequeño y más peludo, como que él sentía mucha empatía. Y en general las comunidades sienten mucha empatía por esta especie y no tanto por las otras especies de primates, digamos, relacionan los zapallos, los monos maiceros con algo negativo porque se mete a los cultivos. En cambio, pues el sambo es como una especie a la que tienen mucho más cariño. Entonces el sambo se vuelve una especie carismática y una especie sombrilla para la biodiversidad de estos bosques porque es como el enlace, el link entre la gente, las comunidades y el bosque. Entonces, algunos retos que se presentan en este caso no solamente es, pues, digamos, la necesidad de trabajar a la par el área de las ciencias naturales y pues las ciencias sociales, todo el trabajo comunitario, sino también, pues es esto que es una experiencia que yo creo que a mí y a Luisa, mi compañera, nos marcó un montón, que fue cuando estuvimos nosotros en Paya durante esos meses. Las comunidades tienen conucos. Los conucos son como el equivalente a las chagras, son como los cultivos de autosostenimiento. Ellos viven de las chagras, es lo que comen durante el año. Y ellos, un mes antes de que inicie el invierno, ellos empiezan a quemar los conucos pues para poder cultivar. Pero entonces los veranos son cada vez más largos, son cada vez más fuertes y las quemas de conucos se salen de control. Entonces, cuando nosotras estuvimos allá, hubo, yo creo que al menos 3 incendios simultáneos en las veredas donde nosotras estuvimos y empezaron a consumirse no solamente los predios de las personas, digamos, donde tienen sus vacas, donde tienen sus casas, sino también los bosques. Entonces, y esto es verdaderamente un reto, porque uno no le puede decir a las comunidades como es que tienes que dejar de quemar, porque lo hablábamos alguna vez con don Miguel, él estaba en la diapositiva anterior, una foto de eso, él fue nuestro vaquiano, y nos decía, pues es que a nosotros las autoridades nos dicen que no debemos quemar, pero a nosotros las autoridades no nos van a dar de comer, y es una práctica que ellos llevan haciendo durante generaciones, lo han hecho toda su vida, esa es la forma en la que saben cultivar. Entonces, pues esto presenta un reto muy grande, pues para la conservación de los bosques y pues también para su bienestar. Entonces, digamos, lo que ABC está haciendo ahorita, aparte, pues, digamos, de todo el trabajo de educación y de utilizar al sambo como una especie emblemática para estas comunidades, es también intentar modificar un poco estas prácticas, digamos, porque estas comunidades solamente sacan una cosecha al año y digamos que por eso es que tienen que quemar tan seguido. Entonces, lo que se está intentando es que estas comunidades saquen más de una cosecha al año y así no tengan que quemar tanto y bueno, disminuir el impacto que estas quemas puedan tener sobre los bosques y pues sobre las poblaciones de sambo. Entonces, todo este proyecto tiene la visión de que el bienestar comunitario está asociado con la conservación de esta especie y con la conservación del bosque. Y por eso este proyecto se llama Una Casa para Sambo, porque es una casa para todas las personas, todos nos vemos beneficiados por los ecosistémicos que estos bosques brindan, no solamente a las personas que están viviendo ahí al lado, sino realmente todos nos vemos beneficiados. Entonces, esta es como la visión. Ahorita en el chat les voy a dejar el link de esta página que es la ABC para que en un poco el proyecto, como las estrategias de conservación y de trabajo comunitario que están desarrollando, que bueno, yo no participo directamente con ellas ahora, pero pues está chévere que las conozcan. También les voy a dejar el link de una charla que hizo Andrea Barrera para la Asociación Primatológica, contando pues en mucho más detalle, ella como líder del proyecto,
sobre pues todas las estrategias de conservación y cómo ha sido la experiencia de investigar esta especie. Y bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Camila. Entonces, si alguno tiene alguna pregunta que hacerle a Camila, en este momento, pueden, si quieren hacer chat, pueden activar los micrófonos. Unos minuticos entonces para eso. Sí, si alguien tiene una pregunta, alguna precisión sobre algo que dije, pues también, pues bienvenido. Cami, tengo una pregunta con relación al tema de la pandemia y la apreciación de lo que del tema de conservación. Por toda esta coyuntura no son posibles los aplazamientos de los acuerdos de conservación. Sí. Ok. La verdad no lo sé, porque eso pues de la ANLA, eso lo gestiona la ANLA, y yo la verdad no creo que haya como una prórroga para esos acuerdos de conservación voluntaria. O sea, es lo que yo considero, pero la verdad no estoy segura. Ni idea. Yo diría que no. Va, gracias. Bueno, ya nació una pregunta que es: ¿conoces la percepción de las personas de la financiación por parte del sector de hidrocarburos y no de medio ambiente? Pues la verdad es que yo creo que para estas personas es indiferente de dónde venga la financiación del proyecto, porque pues como lo dije antes, son comunidades supremamente vulnerables, supremamente aisladas, y digamos que para ellos estos incentivos de acuerdos de conservación voluntaria pues fueron un boom, porque digamos muchas de estas personas pudieron invertir en sus casas, pudieron invertir en ganado, y digamos el ganado es súper importante para estas comunidades porque funciona a veces como una moneda de cambio, yo creo, porque son comunidades que, digamos, si se presenta una emergencia, venden una novilla y, digamos, así pueden atender las necesidades de sus hijos o cosas de ese estilo. Entonces, pues más allá de la percepción de que esto es como un boom económico para estas comunidades, no, la verdad no la conozco. Valeria. Una pregunta. ¿Tú sabes si se han hecho estudios de genética en esas poblaciones de ateles que están separados, en esos tres grupos grandes? ¿Sabes si hay algún muestreo genético o algo así? No sé. No lo sé. Seguro sí lo hay, solo que yo no lo conozco. Ah, ok, vale. De acuerdo a su distribución, ¿qué problemáticas asocian más a esta especie que la otra de su género? Pues, en particular para esta especie, que afecten más que otras de su género. Un momento. Pues, particularmente para las zonas de la Amazonía colombiana donde Ateles Belzeud está, son las zonas de la Amazonía que más están intervenidas por ganadería y por cultivos de coca. Entonces es como que esos dos son importantes. Y lo otro es que en general para las regiones donde esta especie se encuentra, en la Amazonía ecuatoriana, peruana y de Brasil, son zonas donde se ha visto que las tasas de cacería son supremamente altas. Entonces, digamos que está en puntos importantes de deforestación y puntos importantes donde es utilizado como una fuente de alimento.
¿Sabes cómo verifican las empresas el estado de conservación? Bueno, Paula pregunta, ¿sabes cómo verifican las empresas el estado de conservación de los bosques en los predios que llegaron a estos acuerdos de conservación? Sí, ese es el trabajo, digamos, esa es la gestión que hace la Asociación de Becarios de Casanare en este caso, digamos que es como el intermediario entre las comunidades y, digamos, esta empresa de hidrocarburos. Digamos, ABC es la que se encarga de hacer la caracterización de los bosques y, digamos, de estar monitoreando constantemente que efectivamente no haya un tipo de intervención más allá, digamos, de la que está pactada, porque, digamos, a estas comunidades se les permite igual, por ejemplo, sacar leña para sus cocinas y eso, pero no deforestación a gran escala. ¿Cuánto les pagan con conservar? Nicolás pregunta, ¿cuánto les pagan por conservar? ¿En qué se usa en específico el dinero? Pensando en alternativas de financiación. ¿Cuánto les pagan por conservar? Eso depende del área. Entonces, la verdad, yo revisé la resolución de la ANLA, de al menos para los predios de Yopal, y yo no recuerdo bien, pero yo sé que, digamos, que lo que se pactaba eran, no recuerdo el valor exacto, pero digamos, para algunos predios se pactaban como 60 millones de pesos, algo así, pero es proporcional al área de bosque que tengan dentro de sus predios. Y en qué lo usan, pues digamos que el uso que le da cada propietario es diferente. Como lo dije ahorita, pues los propietarios a veces deciden invertir en comprar más cabezas de ganado o en mejorar las casas, las fincas y cosas de ese estilo. Muchas gracias a todos por su atención hoy, por asistir a la charla.